Jorge, Jorge había preguntado más o menos cuánto tiempo iba a hacer esto. Supongo que tenía que hacer algo y volver. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge. Ok. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué vimos? Vimos el tema de por channels. Entonces, la secuencia, digamos, acá hay un par de secciones adicionales que tienen que ver ustedes por su lado. Una es redundancia de caminos, ahora sí, o sea, la que les había mencionado antes, pero que estaba un poquito después. Y otra es tecnologías de WAN, que tiene que ver con enlaces de área amplia, en particular HLC, enlaces seriales. Hay algunos temas importantes, hay varios temas importantes. Pero bueno, amén, no están cubiertas por la parte que vemos en línea. Entonces vamos a pasar a la sección 22, que es ACLs. ACLs, básicamente lo que tenemos hasta ahora, digamos, es conectividad. Si hicimos las cosas bien, ya vimos conectividad en capa 2, o sea, sabemos configurar un switch, sabemos configurar un router para que esas redes que hablen entre sí, así que hoy por hoy estamos en el estadio en que todo el mundo puede hablar con todo el mundo, groseramente, y ahí uno se da cuenta de que, epa, yo no quiero que aquella máquina pueda hablar con esta, digamos. Entonces ahí aparece la parte de seguridad, por lo menos en el cuentito, de no quiero que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo, quiero estar preparado para que pueda pasar, pero no quiero habilitarlo groseramente o globalmente. Y vamos a ver algunos de los mecanismos que hay disponibles para limitar el proceder de los routers en cuanto a que cualquiera pueda hablar con cualquiera. Y el mecanismo más sencillo para hacer eso está basado justamente en lo que llamamos ACLs o Access Control List, o sea, listas de control de acceso. Y las vamos a usar en montones de lugares. O sea, estrictamente esto es una de las construcciones más comunes que hay después de ponerle direcciones a los routers. O sea, las ACLs se usan para muchísimas cosas. Empezando por definir listas de qué puede y qué no puede pasar por una interfase, que es lo que vamos a ver en primera instancia. Entonces, desde el punto de vista de estructura, una ACL es efectivamente una lista. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene un orden, ¿ok? O sea, no, habla de listas en contraposición de conjuntos. Cuando uno dice un conjunto de cosas, no hay un primero, un segundo, un tercero. Cuando uno dice una lista de cosas, sí hay un primero, un segundo y un tercero. Y estrictamente, digamos, en los routers, las listas tienen un número de secuencia para cada uno de los elementos de la lista, lo que en algunos manuales van a ver como ACS, que es Access Control Element. Entonces, cada una de estas líneas, bueno, empecemos por el principio, ¿no? Esto es efectivamente un ACL que acá estoy enunciando que es el ACL15, pero básicamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Okay? Y esas 5 líneas tienen asignada a cada una de las líneas un número de secuencia, en ese caso 10, 20, 30, 40, 50. Así que, bien, primer punto son lista de y cada uno de los elementos está numerado. Cada uno de esos elementos en una CL básicamente tiene una de dos, acá figura acciones, digamos, es básicamente, una lista es una selección, o sea, una CL
es un esquema que me deja seleccionar un conjunto de cosas y por descarte no seleccionar el resto. ¿Ok? La forma en que se configura es asignando lo que acá figura como una acción. Y las acciones de una CL son, en ese caso, permitir y denegar. O sea, básicamente digo, ok, esto pasa y esto no pasa. ¿Ok? Cada línea de la CL necesariamente tiene que tener asignado una, de nuevo, acción, dice aquí, o sea, uno de esos dos verbos, permitir o denegar. Y ya que estamos hablando de CLs en general, si yo llego al final de la lista y ninguna línea aplicó, o sea, ninguna línea eligió una acción para ser aplicada por el ACL, entonces un estándar es que el ACL niega, o sea, tiene que estar permitido antes de llegar al final de la lista. Y digo llegar al final de la lista porque los ACL se leen en orden y básicamente la tercera parte que hasta ahora no mencioné, que es lo que yo llamaría criterio, lo que acá figura como matching rule, o sea, la regla de encaje de selección, es lo que define si esta línea es la que define mi suerte, por decir así. Entonces, supónganse que acá dice es verde, es rojo, es alto, es bajito, qué sé yo, tiene remera. O sea, tengo distintos criterios. Y empiezo por el primero y dice, ¿es verde? No, no es verde. Ok, veamos el que sigue. ¿Es rojo? No, no es rojo. Veamos el que sigue. ¿Es bajito? No, no es bajito. Veamos el que sigue. No me acuerdo qué era. ¿Es alto? Sí, es alto. Ok, denegado. O sea, yo voy buscando la línea que me aplica y en el momento en que encuentro una línea que, entre comillas, me aplica, después vamos a ver qué es lo que estoy mirando, digamos, porque el ACL en sí no define qué es lo que estoy mirando, define el criterio de selección, o sea, define cómo estoy mirando, pero no en dónde. Y así, de nuevo, entonces aplico cada una de las líneas hasta que encuentro una que aplica, o sea, que coincide con lo que estoy analizando, y al momento que coincide, digo, ok, este está denegado y se acabó la evaluación, decimos, o sea, dejo de analizar a ver si hay otra línea que aplique. No me interesa, digamos, que haya líneas por detrás. ¿Ok? Ahora, sacando los ejemplos medio tontos que acabo de dar, lo que es criterio depende del tipo de ACL que estoy configurando, utilizando. Entonces hay distintos tipos de ACLs. Los routers de Cisco, que es en donde normalmente uno ve por primera vez este tema, son principalmente lo que llamamos routers multiprotocolo, con lo cual tienen muchísimos tipos de ACLs porque distintos protocolos requieren distintos criterios. Ahora, en este curso estamos viendo principalmente IP sobre Ethernet y en particular vamos a ver ACLs solamente de IP, con lo cual la lista de control de acceso estándar, o sea, la más sencilla, tiene como elemento analizado, o sea, a donde puedo aplicar el criterio, dirección de origen del tráfico que estoy mirando. Entonces, en este caso, permit host 10.0.0.10 significa dejo pasar el tráfico si viene de esa dirección IP. ¿Ok? Término host y una dirección siguiente es ese y solo ese, esa y solo esa dirección IP. Es decir, ese host. Ok. Y el que sigue, deny 10.0.0.0.0.0.255 dice, ok, si viene de la red 10 y no me importa lo que tenga en el último byte, ahora vamos a ver un poco en detalle eso, entonces no lo dejo pasar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llamamos listas de acceso estándar en iOS, digamos, o sea, en router Cisco. Estándar para IP.
¿ok? Porque están basadas en paquetes, en particular en direcciones de origen de paquetes IP. Para el caso de IP también tenemos otras que llamamos extendidas, o sea, consta que esto es una lista estándar, después vamos a hablar más en detalle de eso, y también hay listas extendidas que no solamente pueden mirar la dirección de origen, sino que también pueden mirar la dirección de destino, pueden mirar cuál es el protocolo de transporte que estoy utilizando y pueden mirar algunas características tipo los puertos del protocolo de transporte que estoy utilizando. O sea que hay diversidad de tipos de redes en función de lo que necesite hacer. Y de nuevo, como los routers de Cisco son multiprotocolo, hay montones de tipos de ACLs que están soportados. Es como que no está bueno empezar a ver cuáles son todas las alternativas. Ok, eso como gran cosa. Entonces, a nivel de repetición, si se quiere, la operación de una CL, ok, vamos de nuevo. Yo tengo que definir una CL por un lado, o sea, defino un criterio, ¿ok? Es un criterio de selección, eso es literalmente lo que hace una CL. Entonces, por un lado, defino ese criterio utilizando una lista de criterios atómicos, o sea, si pasa esto, sí o no, si pasa aquello, sí o no, si pasa lo de más allá, sí o no. O sea, defino esa lista y después tengo que aplicar esa lista en algún lado. O sea, tengo que decir, bueno, con esta lista lo que voy a hacer es dejar pasar paquetes por esta interfase. ¿Ok? Esa es la forma en que funciona. Entonces, cuando yo estoy, ¿quién soy yo? El router. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy analizando a ver si los paquetes pasan o no pasan. Cuando el router, vamos a personalizar el router, ve que tiene una CL aplicada a una interfase, entonces para cada paquete examina el paquete a ver qué línea de la CL aplica. Entonces pregunta, hey, primer línea, digamos, el criterio de la primera línea, ¿aplica este paquete? Entonces, sí, aplica la acción que dice la línea, tipo, deja pasar el paquete o lo tira a la basura. Si la primera línea no ajusta, entonces intento la segunda. Si la segunda línea no ajusta, intento la tercera y así siguiendo hasta que me quedo sin líneas. Si me quedo sin líneas y todavía estoy buscando, entonces ese paquete no aplica. ¿Ok? O sea, lo descarto. ¿Está claro? Funcionamiento de las CLs. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. ¿Algún tema en particular, digamos, con ACLs que valga la pena recalcar? Sí, si no hubiera hecho la pregunta. La creación de la ACL es una operación, la aplicación de una ACL es otra operación. Y entonces, ¿se acuerdan cómo creamos VLANs en un switch y después asignábamos el puerto a una VLAN que podía ser que tratara de asignar antes de crear la VLAN y eso tenía algunas cosas que podía borrar la VLAN y... Okay. Hay cosas raras que pasan cuando no hago todo al mismo tiempo. Y efectivamente, la pregunta podría ser, y a eso estoy apuntando, ¿qué pasa si asigno una ACL a restringir tráfico de una interfase cuando la ACL no está creado? Lo que vamos a ver es que el comando de asignación es uno y el comando de creación es otro. ¿Qué pasa si asigno una ACL que no existe? ¿Ok? La respuesta es como si no hubiera asignado nada. ¿Ok? Así que todo el tráfico puede pasar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa no es la parte fea del asunto. Eso parece tener sentido. Porque si no tengo ningún criterio definido, entonces dejo pasar todo. ¿Todo bien? El problema está en el momento en que creo la primera línea, o sea, empiezo a configurar mi ACL. En el momento en que empieza a configurar mi ACL, puede ser que mi primera línea sea que quiero permitir el tráfico de alguna dirección. Entonces yo estoy configurando mi router y me pongo en modo configuración y digo, en este ACL
Si el tráfico viene de tal dirección, entonces lo permito. En el momento en que aprieto Enter, acabo de crear el ACL. Acabo de crear el ACL, el próximo paquete que recibe, supongamos, ese router, dice, tengo ACL, acá está el ACL. ¿Este origen es el de esta línea? No. Ok, veamos la línea que sigue. ¿Hay una línea que sigue? No. Entonces tiro el paquete. Hay que ser súper cuidadoso porque el esquema por el cual una evaluación de una ACL que llega al final de la lista resulta en un descarte, los puede sorprender cuando están asociando una ACL nueva a una interfase. Así que hay que ser muy cuidadoso de no hacer lo que en administración de equipos remotos uno normalmente llama cortarse los dedos. Los equipos de Cisco son administrables en forma remota y yo puedo, en forma remota, cambiar las reglas con que el router maneja los paquetes y eso incluye los paquetes que estoy utilizando para gestionar el router. Es bastante fácil, si uno no es cuidadoso, impactar un cambio de configuración que prohíbe el acceso administrativo que uno está usando. Y en ese momento, básicamente uno se queda desconectado del router. ¿Y cómo se arregla eso? Complicado. En general, uno tiene que ir y apagar y prender o cosas por el estilo. O sea, tengo que entrar por otro lado. Puedo entrar por la consola, lo que se había surgido hoy, digamos que una desconexión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si no puedo entrar por otro lado? ¿Qué pasa si estoy en cuarentena, el equipo está en una sala y yo no tengo forma de ir físicamente donde está el equipo? Entonces estoy frito. ¿Ok? Así que sean súper cuidadosos con esto. Hay un mecanismo que no sé si el curso va a presentar en algún momento, pero que está bueno que conozcan, que es que yo puedo decirle al router de antemano que cualquier cosa que pase, o sea, que se rebootea en 15 minutos, por ejemplo. ¿Ok? El comando literalmente es reload in y una cantidad de minutos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso sirve para ser precavido. Si por alguna razón en los comandos que yo doy, porque no me di cuenta o porque me equivoco, digamos, genero una desconexión, entonces el equipo va a dejar de recibir información de mi lado, pero en 15 minutos se va a rebotear. Y como cuando se rebotea vuelve a la configuración que tenía antes de que yo empezara a tocar, entonces vuelvo digamos, si está todo bien, vuelvo a tomar conexión y pues ser cuidadoso la próxima vez. Así que sepan esas dos cosas. Una, que os comenté el lunes, creo, digamos, los equipos de Cisco actúan inmediatamente cuando reciben un comando, en la mayoría de los casos, con lo cual cuando uno da un comando y aprieta Enter, el comando está operativo. Y por otro lado, digamos, está la configuración de arranque. Entonces, si uno prevé que se rebotee solo, digamos, cuando empieza a hacer una configuración remota que potencialmente podría dejarme desconectado, me podría cortar los dedos. Entonces, si llega a pasar eso, digamos, efectivamente se rebotea y vuelvo a tomar control. Y si no pasa eso y todo me fue bien y terminé de configurar y está todo bien, entonces puedo cancelar el reboot automático y acá no pasó nada. Es lo que uno llama normalmente un safety net, o sea, una red de seguridad. Es la red que se pone por debajo de los acróbatas porque somos buenos, nos agarramos en el aire, está todo bien, pero de vez en cuando alguien se cae y, bueno, no tiene por qué, digamos, pasar a mayores. ¿Ok? Ok, entonces, criterio. En el caso de ACLs estándar, como dije antes, el único criterio que puedo establecer es de dónde viene el paquete. De dónde viene el paquete se establece con lo que llamamos una red y un wildcard.
Un wildcard es ni más ni menos que la inversa de una máscara. Entonces, en vez de decir qué es lo que me importa con unos y qué es lo que no me importa con ceros, dice qué es lo que me importa con ceros y qué es lo que no me importa con unos. ¿Ok? Entonces, si yo digo 172.16, 100, 0, 000255, lo que estoy diciendo es que los 3 primeros dígitos me importan y el último dígito no. ¿Ok? O sea que es, de nuevo, la inversa de una máscara. ¿Por qué es así? Buena pregunta. O sea, alguien lo hizo así y a esta altura del partido estamos casi todos acostumbrados a ello. De hecho, vaya la anécdota, en los equipos de seguridad, Cisco, que los compró, digamos, de otra marca, los ACLs usan máscaras, sino wildcards, o por lo menos usaron por mucho tiempo. Y en un momento dado, Cisco tomó la decisión de unificarlos, porque efectivamente mareaba bastante, o sea, uno tenía que acordarse qué equipo estaba configurando para tener que poner o un wildcard o una máscara, ¿no? Entonces, para unificar la convención, en un cambio de versión, pasaron de máscaras a wildcards y alguien tuvo la mala idea de hacer una conversión automática y eso generó las historias, o sea, muchos problemas de, ups, esto no era así porque el conversor es un poco como el corrector automático en los teléfonos y que a veces corrige lo que no tiene que corregir. Bueno, pasó eso en líneas de seguridad, o sea, en líneas que tenían que ver con control de seguridad. Muy feo. Ok. Binario y decimal. ¿Quién quiere seguir jugando con binario y decimal? Tilde verde porque quieren ver más binario, cruz roja porque ya están aburridos. Ok, Jorge y Carlos quieren seguir viendo binario. Ah, no, no quiero. Bueno, ok, pero más de lo mismo. La única diferencia, y eso sí vale la pena, es que cuando uno habla de máscaras, necesariamente, eso es un requisito en las máscaras, vienen primero todos unos y después todos ceros. O sea, básicamente tengo una sola franja en donde yo estoy diciendo de acá pasa y de acá no pasa. O sea, hasta acá llega la red, a partir de acá esto es host. Cuando uno habla de wildcards, en realidad está diciendo esto tiene que ser así y esto puede ser cualquier cosa. Y entonces puede hacer eh, cosas inteligentes, en realidad no sé si inteligentes, puede ser truquitos. Tipo, si yo pongo un wildcard, ups, que es 0.0.1.0 y tengo una red, digamos, supongamos que esta es la 172.30.0.0 y con este wildcard, esto básicamente dice, el último tiene que ser 0, así que no es la red. Estos dos tienen que ser tal cual, o sea, esto es un 0 y esto es un 0, así que tienen que ser tal cual. Pero este muchacho, no importa que sea, y en binario eso es, puede ser un 0 o puede ser un 1. Así que esto básicamente es lo mismo que 172.30.0.0 o 172.30.1.0. ¿Ok? Y acá es donde esto de manejar binarios se pone molesto, porque a veces alguien dice, este es un clásico de preguntas que solo sirven para molestar desde mi punto de vista, y tristemente esto está grabado, así que yo qué sé. Cisco tiene la... no, fama es demasiado fuerte, pero ha tenido la costumbre de hacer preguntas de examen del estilo: encuentre la menor cantidad de líneas con las que puede expresar o con las que puede, digamos, calzar, por
por ejemplo, 172.30.05, 172.30.06 y 172.30.07. Quiero permitir estas tres máquinas y no quiero permitir ninguna otra. Haga esto con la menor cantidad de líneas posibles. ¿Ok? Y entonces uno tiene que saber cosas del estilo, ok, 5, 6 y 7 son tres números consecutivos que están en el rango de 4 barra 30. ¿Ok? 4 barra 30 es 4, 5, 6 y 7. Pero yo tengo que encontrar nada más que 5, 6 y 7, no el 4. Entonces yo tengo que permitir el 4 barra 30, pero antes negar el 4 barra 32. Y después se cae por final, se cae, niego todo lo demás. Así que con dos líneas puedo permitir estas tres máquinas. Eso sirve para dos cosas. Para tener los puntos de una pregunta de examen y para confundir a todo el mundo. Pues mucho más clara la configuración en donde tengo un permit de esto, un permit de esto y un permit de esto. Queda clarísimo lo que estoy haciendo. Cuando yo prohíbo el 4 barra 32 o su expresión con Wildcard y permito el 4 barra 30 atrás, alguien que no tiene claro esta sintaxis de Cisco, mira eso y no entiende lo que estoy haciendo. Y es una muy mala forma de configurar. ¿Okay? Las configuraciones deberían ser lo más fáciles de mantener posibles y eso incluye no hacer este tipo de trampas. Pero a Cisco le gusta, digamos, verificar que la gente sabe los detalles de configuración de CLs. Así que es cosas a tener en cuenta. Ok, ejemplos con distintas reglas y esta es mi dirección de referencia, 172.16.100. Este es mi wildcard, este es el que vimos antes. 172.16.100 con 000255, ¿sí? Lo estoy abriendo en detalle. Así que la máscara es 0, 0, 0 y todos unos acá. Entonces el patrón que estoy haciendo matching es estos no me importan porque están en 1 y estos tienen que ser así porque están 172.16.100x, por decirlo de alguna forma. Y eso es nada, más binario y más cuentas y verificar que este funciona porque la red es ahí y este no porque es distinto en los lugares en donde no tiene que ser distinto. Y acá, ojo, acá cosas del estilo, el wildcard que dice 254.255, ¿ok? O sea, el primero tiene que ser, el segundo tiene que ser, el tercero tiene que ser casi todo menos el último bit. ¿Ok? O sea, el último bit lo tengo que tener como dice ahí, que es impar, y todos los anteriores pueden ser cualquier cosa. Así que esto le pega a todas las redes, este es un clásico también, a todas las redes impares. ¿Por qué? Porque esto es un 5 y acá dice que el último bit pasa, pues el último bit está en 0. Pasa en el sentido de lo tengo que tener en cuenta. ¿Ok? Así que eso calza a todas las redes impares. O desimpar en inglés. ¿Ok? Más ejemplos. Abreviaciones. Si quiero decir, esta es la dirección, importan todos los bits de la dirección, entonces lo puedo poner así, que es válido, o puedo decir host y la dirección, que es bastante más claro. De hecho, por más que lo escriba así, el router me lo va a mostrar así. O sea, cuando hago un show run me lo muestra con el comando host, o sea, con el verbo host, que es bastante más claro, creo. ¿Ok? Esa es una abreviación. La otra abreviación es any. Any es lo mismo que... no, para acá no está any. Acá, este. Es 0000255255255255. O sea, no me importa ningún bit. Así que no me importa ningún bit es any. ¿Ok?
permit any. Estrictamente, cuando la máscara cuando el wildcard son todos 255, lo que está delante puede ser cualquier cosa, porque no me importa. ¿Okay? Así que todas estas son para confundir, y de hecho hasta a mí me confundió, porque efectivamente any es un alias de esto que está acá abajo, porque cuando tengo máscara 1 a la izquierda, se estila poner un 0. Cuando tengo una máscara 1 en el wildcard, se estila poner un 0 adelante. De hecho, no solo se estila, en algunos equipos da un error de sintaxis si lo que está con un wildcard en 1, digamos, no es un 0. Pero bueno, amén, es un detalle. Host tanto es bastante común y any es cualquiera, digamos, es una forma rápida de decir cualquier cosa. Un detalle, sobre todo para los que son nuevos en esto. Visto así por separado, esto parece ser bastante claro. Y en principio lo es, salvo que cuando uno tiene ACLs extendidas, existen cosas del estilo permit, supongamos que el protocolo es IP, o sea, tengo que poner el protocolo en extendidos, y después viene origen y destino. Y origen y destino va con host, o sea, perdón, con la parte de red y la parte de wildcard. Y el host, cuando uno lo pone como comando corto, va adelante. Entonces, a veces da en que uno escribe este tipo de cosas. Any host 10.0.0.1. El que no está atento, por decir así, y lee esto como en inglés, en vez de mirarlo así, any host 10.0.0.1, puede leerlo como any host 10.0.0.1. Esto llama confusión, sobre todo para la gente que no está en tema, por decirlo así. ¿Ok? Porque la línea dice exactamente esto, o sea, permit IP any host 10.0.0.1. Y esto es como los chistes estos de escribir bien en castellano y poner la coma donde corresponde. Entonces esto es básicamente a dónde pongo la coma. O sea, una cosa es any host al 10.0.0.1 y otra cosa es any al host 10.0.0.1. Y la que vale es la de arriba, digamos, pero alguien puede, malinterpretarla. ¿Okay? Así que tengan cuidado con eso porque es una consecuencia no deseada de la sintaxis. Ok, preguntas, hasta ahí. ¿Todo claro? Joya. Como les dije antes, dos tipos de ACLs interesantes para IP, lo que llamamos estándar y extendido. Estándar solamente le presta atención a la dirección de origen. Extendido presta atención a la dirección de origen, dirección de destino, protocolo, puerto de origen, destino e incluso flags. El flag más interesante que hay ahí es el flag de SYN. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver TCP con esto del three-way handshake? Que hay un flag que se llama SYN que va solamente en los primeros dos paquetes. El tema es que en términos generales no hay segundo paquete sino hay primero. Y eso es muy útil en una CL porque me deja establecer cuál es el origen de una comunicación. O sea, cuando yo estoy filtrando en una interfase, como las comunicaciones son típicamente ida y vuelta, o sea, hay tráfico que va para un lado y tráfico que responde para el otro, cuando yo tengo que analizar paquete por paquete si lo dejo pasar, entonces es complicado, cuando yo estoy recibiendo un paquete que viene de Internet, por ejemplo, saber si ese paquete es principio de una comunicación que se origina afuera
o respuesta a una comunicación que se originó adentro. Y en términos generales, en seguridad, es común ver una política global de adentro se puede llamar para afuera, pero de afuera solamente se puede llamar para adentro en ciertas ocasiones, o por ahí no se puede llamar. O sea, yo puedo ir a Internet, pero no quiero que Internet venga a mí. TCP, con el flag de SYN, me deja hacer eso muy fácil. Y de hecho, en los headers en los ACLs extendidos de IP, eso se hace con un calificador de la regla que se escribe established, o sea, comunicación establecida. Lo que digo es, esta la dejo pasar. Si la comunicación ya está establecida, quiere decir que no la estoy originando con este paquete, y eso se traduce en que no tenga SYN. O sea, que no tenga SYN y no ACK, o que no tenga ACK en realidad, ¿no? O sea, que el ACK es el que no está en el primer mensaje, y eso me deja diferenciar justamente el primer mensaje. Ok, esto es un histórico, pero es importante tenerlo en cuenta. Cisco originalmente tenía, las ACLs eran siempre numeradas. Cada ACL tiene el número que le pongo administrativamente en el momento en que la creo, y dependiendo del número que uso, es el tipo de ACL que estoy creando. Entonces, las ACLs de la 1 a la 99 son ACLs estándar. Y las ACLs de la 100 a la 199 son ACLs extendidos de IP. Después hay ACLs de MAC, hay ACLs de Banyan, hay ACLs de otros protocolos. En un momento dado, Cisco se quedó corto con la cantidad de ACLs y entonces puso rangos adicionales. Y está de la 1300 a la 1999 son estándar, y de la 2000 a la 2700 son 2699 son extendidos. Ok. Hoy por hoy eso es medio histórico, porque evolución, o sea, 10 años adelante en el tiempo, Cisco empezó a generar la posibilidad de ponerle nombres a los ACLs, lo cual hace que la configuración sea mucho más legible, mucho más fácil de mantener y mucho más obvia. Entonces, en vez de tener que ponerle número a los ACLs, le puedo poner un nombre. Cuando le pongo un nombre, tengo que declarar explícitamente qué tipo de ACL es. Entonces, la gente que configura routers y switches hace tiempo, en muchos casos sigue usando ACLs numéricas, y entonces pone, la sintaxis de configuración es distinta. Yo pongo access list 1 tanto, y para cada línea tengo que poner a qué access list corresponde. La sintaxis de configuración nueva dice, ok, esto es un IP access list pirulo estándar, o sea, declaro qué tipo de ACL es y después agrego cada línea por separado sin tener que repetir que es una ACL. Ok, esta es la configuración histórica, por decir así: access list, número de access list, permit, deny y la sintaxis que corresponda en función de si es una ACL estándar o una ACL extendido. Y esta es la configuración nueva, en donde digo, ok, esto es acá falta un blanco, IP, access list, estándar y el nombre, y después de eso empiezo a declarar cada una de las líneas. Las líneas se autonumeran en el orden en que las ingreso. O sea, cuando yo agrego una sola línea, eso automáticamente pasa a ser la línea 10. Y cuando agrego una segunda línea, eso automáticamente pasa a ser la línea 20. La razón por la cual van de 10 en 10 es que si me olvidé de una línea, ahora puedo poner a mano secuencia 15 y poner una línea en el medio. O sea, tengo una cierta cantidad de líneas intermedias como para
corregir algo que tuve que, o porque me equivoqué, o porque cambió la situación. Entonces quiero agregar una línea en el medio de otras líneas preexistentes. Y para terminar con eso, hoy por hoy con ACLs con nombre, uno puede editar una ACL. Yo puedo borrar una línea, así que me paro en el ACL, por decir así, o sea, instancio el ACL y puedo decir que no quiero la línea 17 o la 10 o la 20 o la que fuera, o sea, puedo borrar una línea del ACL, cosa que antes no podía hacer. Ok, sintaxis para extendidas, secuencia, permito o niego, protocolo, que puede ser IP, ICMP, TCP o UDP. Después origen y destino. Y en origen y destino puedo tener no solamente dirección, como vimos antes, o sea, dirección y wildcard, sino que también puedo tener una especificación de puerto. Y el puerto puede ser un rango o puede ser un puerto en particular. EQ por equal en inglés, 80 por el puerto de World Wide Web. Y de hecho puedo ponerle nombres. Hay un montón de puertos que tienen nombre, así que puedo poner EQ, www, y eso también funciona. ¿Preguntas? ¿Sintaxis? Nada, nada. Igual ahora vamos a hacer un laboratorio para que lo sientan en los dedos. Todas estas cosas hay que aprenderlas y hay que aprenderlas a nivel de... me salen solas, por decir eso. Ok, ¿cómo se borra una CL? No access list. Ya a esta altura del partido deberían ir tomando la mano. Yo niego algo y eso es lo mismo que borrarlo, ¿no? No access list tanto, eso borra toda la CL. Modificaciones. Las modificaciones son un poco más complicadas. Los ACLs tradicionales no se podían borrar. Tradicionales, léase numéricos. No se podían borrar. Y entonces, ¿qué pasaba cuando uno lo quería cambiar? Bueno, para cambiar una CL había que hacer un ACL alternativo. O sea, supongamos que yo estoy usando en una configuración el ACL 25 para una interfase. Y entonces, si yo tenía que cambiar el ACL en donde tenía que borrar una de las líneas que estaban, o sea, si quiero agregar, ya les conté, puedo poner una línea en el medio. Pero si quiero borrar, tenía que borrar la ACL y empezar de nuevo. Y si borraba la ACL, generaba una ventana de oportunidad de potencialmente un ataque o cosas por el estilo. Entonces, lo que se estila va a hacer es crear una ACL distinto. O sea, yo estoy usando la 25, creo una ACL 26, por ejemplo, con la configuración nueva. Una vez que tenía la configuración final que necesitaba, voy a donde está aplicado la ACL y cambio la aplicación. O sea, donde estaba aplicado el 25, aplico el 26. Y después borro el ACL 25. Un proceso engorroso, molesto. Con ACLs con nombre uno puede editar el ACL. Y efectivamente uno puede pararse dentro del ACL y, o sea, hacer un IP access list estándar Pepe, o sea, Pepe estándar, y puedo ir a la línea 25, decir no, y la línea 25, y eso borra nada más que la línea 25, y puedo agregar una línea 27, o sea, puedo básicamente cambiar el ACL como quiero, sin necesidad de tener que generar un ACL nuevo. Eso aplica al mecanismo de ACLs con nombres. Pero si tengo una ACL que creé con números, lo puedo editar con ese esquema también. O sea, yo puedo acceder a editar un ACL que está numerado, el ACL estándar 10, lo puedo editar de esta forma, pero accediendo al ACL con IP access list estándar 10, ¿ok? Y ahí sí puedo borrar líneas o agregar líneas o lo que fuera. Consejos de diseño. Los ACLs estándar
debería ponerlos lo más cerca posible del origen. ¿Por qué es esto? No, básicamente, la versión vulgar de esto es no gastar pólvora en chimangos, digamos, o digamos, si un cierto tráfico yo lo voy a tirar a la basura en algún momento, más vale que lo tire a la basura lo más rápidamente posible para no gastar recursos de red en transportar algo que no va a llegar a destino. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Cuanto más cerca del origen estoy, menos esfuerzo gasto en tráfico que no va a ir a ningún lado porque lo voy a prohibir. Pero obviamente eso requiere tener control administrativo cerca del origen. Así que este consejo es si toda la red es mía, cosa que no siempre es el caso. Los ACLs extendidos pueden tomar en cuenta tanto el origen como el destino, con lo cual a dónde hay que ubicarlos tiene que ver con que tenga visibilidad de origen y destino del tráfico que me interesa. Pero bueno, amén. Estos son consejos que vienen desde hace mucho tiempo y en algún sentido los están tratando de mantener. Entonces, esto es, si tengo un conjunto de máquinas, PCs conectadas a la R1, y no quiero que puedan ir a los servidores internos y sí quiero que puedan ir a Internet, una CL estándar cerca del origen no me sirve porque también me va a romper el acceso a Internet. Así que podría considerar poner el ACL estándar en el R2. Entonces, en el R2, cuando estoy llegando a los servidores, puedo decir, ok, si viene de estas máquinas, entonces lo prohíbo. ¿Ok? Le hace, tengo que poner las listas de control de acceso en un lugar a donde intercepte el tráfico que me interesa, pero no intercepte tráfico adicional. Entonces, podría ponerlo como un ACL extendido cerca del origen. Y en ese caso puedo decir, ok, si va para Internet puede pasar, si va para los servidores internos, no. ¿Dónde poner ACLs es un arte en algún sentido? Y de hecho, a mi juicio no estaría mal ponerlo cerca del origen y hacer un extendido y adicionalmente poner un estándar cerca del destino. ¿Por qué? Porque esto es seguridad. Y el punto es, yo no quiero que por ahí algunos de los que no quiero que lleguen a mis servidores internos se den cuenta de que pueden dar la vuelta por R3 y entonces evitar una CL estándar. Porque como esto es una red ruteada, alguien podría decir, uy, miren, si yo tiro, si yo volteo este enlace, es muy factible que el esquema de ruteo haga que el tráfico dé la vuelta. Y como el ACL parecía estar en este enlace, no va a aplicar más. ¿Ok? Así que una cosa que también es importante que sepan es que los ACLs a tráfico se pueden asignar tanto en la interfase de origen como en la interfase de salida. Y de hecho yo puedo asignar ACLs entrantes y salientes, una ACL por interfase por sentido. Así que dónde asignar y en qué sentido asignar es un tema de diseño. Pero en general, el argumento que se usa es esto de no tirar, no gastar pólvora en chimangos, no, filtrar el tráfico lo más rápidamente posible para no gastar recursos en tráfico que de todas formas no voy a querer cursar. ¿Ok? Entonces, en cada interfase voy a poner una CL entrante y una CL saliente, lo voy a decir. Ok, deny va a la basura, permit deja pasar. Y desde el punto de vista del router, si lo deja pasar, entonces hago forwarding y puede ser que otro ACL lo intercepte. O sea, tengo ACL saliente y ACL entrante, cualquier deny va a la basura. La asignación es con este comando. Parado en la interfase, IP Access Group, el número o nombre del ACL
y el sentido de aplicación. El sentido de aplicación es siempre desde el punto de vista del router, con lo cual in es hacia el router, out es desde el router. Hago hincapié en esto porque si no están acostumbrados a verlo, cuando uno piensa en un router de borde, uno piensa en in y out como hacia la empresa y hacia afuera de la empresa. Y no es mi red y el resto del mundo, es este router y las interfaces. Así que in es hacia el router, out es hacia algún otro lado. Ok, entonces, ¿dónde se aplica esto? En interfaces. ¿Cómo se aplica? En función de necesidad. Ejemplo, tengo conexión de internet, tengo un conjunto de equipos, tengo que decir quién puede navegar o no en internet. Eso lo puedo hacer con una ACL estándar asignado al saliente hacia internet. ¿Ok? Porque ahí veo de dónde viene el tráfico. Si viene de tal lado, sí, si viene de tal lado, no. Acá, por ejemplo, dice 10 deny 10.11.101. Así que, pobrecito, al usuario de la PC2 le digo, vos no podés pasar. Y después, cualquier cosa de la 10.1.1.0, esto es porque sería un /24, ok, en términos de ruteo, pero es prestándole atención a los primeros 24 bits, pueden pasar, que es mi red interna, ok. IP Access Group 15 out sobre la interfase que apunta a Internet. Ojo con en qué interfase aplican. Obviamente que si lo aplican a la giga 0, 0, esto va a romper todo el tráfico. ¿Okay? Así que pueden hacer eso ahí afuera o pueden hacerlo en la interfase entrante, pero diciendo voy al resto del mundo, por decir así, como una ACL extendida, que no es el caso que está acá. ¿Preguntas? Ok, Discovery. Discovery 18, esto es configuración de ACLs. Según esto son unos 40 minutos, así que eso debería ponernos groseramente a las 4 como para hacer un pequeño break. Como siempre, estoy por acá. Si tienen algún problema, griten. Y si no, tilde verde cuando terminen. Ok, como vamos a terminar a las 4 y vamos a hacer un break, supongamos un break de 10. Si quieren hacer el break antes, no hay problema. No sé, lo manejamos. Okay.